100.1 FM, transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, Radio Vida. La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, qué bueno que nos acompañan nuevamente en este espacio para seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Ya estamos llegando al programa número 84, gracias a Dios, y vamos a estudiar números 25, capítulo 25, que tiene que ver con la adoración a Baal, Peor, y las consecuencias gravísimas que tuvo para el pueblo de Israel. Recuerden, estamos ya al punto en que Israel está acampado en las llanuras de Moab, está haciendo los preparativos para entrar a la tierra prometida, está muy preocupado los amonitas por las victorias que ha tenido ya, y recuerden que el episodio anterior tuvo que ver con que la contratación de un profeta de mal agüero, ¿verdad?, a Balaam, que fue contratado para maldecir a Israel. Sin embargo, no pudo hacerlo, al contrario, dio 4 profecías muy bonitas acerca de lo que vendría para el pueblo de Dios. Sin embargo, inmediatamente después de ese episodio tan hermoso, ahora encontramos a Israel cometiendo un pecado gravísimo. Dice Números 25, verso 1, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Están, en este caso, están acampados, decíamos, en las llanuras de Moab, y esta montaña, Abel Sittim, ¿verdad?, la casa del dios en Sittim, estaba al lado sur, del campamento, al norte del pueblo de Moab, pero al lado sur del campamento y al oriente del río Jordán, frente al Jericó. Los amonitas estaban al norte, recuerden el ejército que se había reunido y pues tenía temor de salir a la guerra, y el pueblo de Israel en el orden de campamentos, como estaban en Números capítulo 2, al norte Dan, Neftalí, Acher, al sur Rubén, Simeón y Gad, y al este Judá, Isaacar y Zabulón, y al oeste Efraín, Manasés y Judá. Es decir, al sur, a donde estaba la montaña donde se adoraba a este Baal Peor, estaba al sur, y fueron precisamente los de la tribu de Simeón los que empezaron a involucrarse. Y aquí el punto es de que una vez que Balaam pues no tuvo éxito, el consejo que le dio a Balac, según el relato bíblico, es que entonces con la guerra no iba a intentar, ni tampoco iba a poderlo maldecir, pero que tratara de persuadirlo, buscar el lado débil, siempre el flanco débil del enemigo, y en este caso fueron las mujeres. Miren, Baal Peor era el dios de la fertilidad de aquel lugar, y era también conocido como Kemosh, muy famoso por los sacrificios de niños que se hacían en su honor para que enviara la lluvia. Era el dios de la fertilidad. Sin embargo, en ese lugar, en esa montaña, hacían ritos sexuales vergonzosos que incitaban al desenfreno de la comunidad, y cosas muy obscenas. Se le rendía culto defecando delante del ídolo, descubriendo los genitales, ese tipo de cosas extrañas de los pueblos paganos. Y bueno, y el pueblo entonces dice que tuvo un acercamiento, acudió, dice, a Baal Peor, y entonces lo que tuvieron, dice, fueron esas relaciones de prostitución, porque eran relaciones sexuales por dinero y en un ambiente idolátrico. Cuando se enardecía la pasión de algunos de los israelitas, entonces se allegaba una de las sacerdotisas
de Baal Peor, de las moabitas que subían a la montaña. Fíjense, en esa montaña acaban de edificar 7 altares a Jehová. Ahí fue donde Balaam dio su última profecía, y sin embargo ahora las mujeres moabitas retomaron esos altares que habían sido dedicados para Jehová para dedicarlos nuevamente a sus Baales. Y entonces cuando llegaban los hombres a buscar ¿verdad?, ese sexo ilícito, entonces le decían las mujeres de Moab: sométete a mí para que puedas tener relaciones. Pero luego sacaban las imágenes del ídolo del Peor, ¿no? Baal Peor se llamaba, y lo ponía en su seno y decía: póstrate primero delante de este ídolo. Ese comentario lo hace en Rachi, desde la tradición judía. Es decir, no solamente fueron en pos de prostitución, sino que en este caso las prostitutas eran sacerdotisas de Baal y fueron seducidos por los encantos de estas madianitas, y al sur del campamento de Israel. No esperaban, fíjense, un ataque del sur. Los israelitas estaban preparados para el ataque que vendría por el norte. Sin embargo, descuidaron el área sur. Pues no hallaron qué hacer ahí, se estaba tardando la orden del Señor para avanzar, y ellos dijeron: pues es buena idea, vamos a subir a la montaña, y entonces cometieron este gravísimo pecado. Pero por ello les llegó una plaga de parte del Señor, porque dice aquí la Escritura que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es por eso que esto también lo recapitula más adelante el mismo Números, en capítulo 31, verso 16, donde dice que estas mujeres, por el consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a este ídolo Baal Peor, y por eso hubo una gran mortandad en el pueblo de Dios. Este evento también es recordado por Juan en Apocalipsis 2:14, donde dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese mismo tipo de pecado que tiene que ver con la sexualidad, pero luego con postrarse. Entonces aquí tenemos algo muy lamentable, muy delicado, porque no era solamente que alguien por ahí se dio una escapadita del campamento, sino que eran los príncipes del campamento los que eran encargados de representar la santidad que el Señor les había encomendado, de cuidar a su pueblo, y ellos se mezclaron con las princesas de los moabitas, y así dice el pueblo que se unió en ese parecer. La palabra para unirse es samad aquí, y me gusta más como la traduce la Biblia textual. El pueblo se apegó a los moabitas. La Biblia en lenguaje sencillo dice: el pueblo adoró, y la Biblia de Jerusalén dice: se adhirió. Es decir, renuncian a su Dios, el Dios que los ha llevado hasta ese punto, para poder desenfrenarse en la pasión de las sacerdotisas de Baal. Y aquí entonces se enciende la ira del Señor, les envía una mortandad, o bien, como alguien puede entenderlo también, les quitó su protección y las maldiciones propias de ese acto, ¿verdad?, muy vulgar, pues vino esa mortandad. Entonces dice el verso 4: Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Bueno, aquí hay que entenderlo en el concepto antiguo de la responsabilidad colectiva, ¿no? La culpabilidad del crimen recaía sobre los príncipes del pueblo, porque era responsabilidad de ellos cuidar la integridad del pueblo. Entonces Moisés, dice el verso 5, dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y fueron muchos. No fue solo uno, fueron muchos, dice. Pero sin embargo, luego dice el verso 6, uno de los hijos de Israel llegó trayendo a una madianita a donde estaban sus hermanos, es decir, fue a ese lugar de idolatría, de prostitución, se trajo una mujer, la puso ante los ojos de Moisés y de toda la congregación, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo. Y bueno, esto de llorar es que sabía el pueblo que se estaban desviando del propósito de santidad para el cual el Señor los había llamado. Recuerden Éxodo 19, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero aquí me tienen en un aprieto a Moisés, porque bueno,
en el pasado Moisés mismo se había casado con una mujer madianita, con Séfora, hija de Jetro, ¿no?, sacerdote de Madián. Y aunque en ese momento pues se cree que no adoraba a Baal Peor Jetro, sin embargo, pues el hecho está ahí. Entonces cuando le llevan a una mujer madianita, Moisés se queda congelado, no hay qué hacer, ¿no? Lo meten en aprietos, aunque eso sucedió también antes de que se entregara la ley, ¿no? En el Sinaí, que se legislaran las relaciones con los demás pueblos y la prohibición a casarse con mujeres extranjeras. Bueno, pues Moisés dijo, yo fui antes de la ley, ¿no? Entonces, pero sin embargo no supo qué hacer, ¿no? Porque, como dice Éxodo 2:21, Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y éste dio a su hijo Séfara por mujer a Moisés. Verso 7, al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fíjense lo que va a suceder. Y entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad en Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. Y bueno, este hecho, pues traten de visualizarlo un poco, ¿no? Fines, que era hijo de Eleazar, nieto pues de Aarón, se levanta y va a ese lugar de prostitución donde estaban adorando. Usted puede ver el cuadro, ¿no? Estaban los ídolos ahí que habían puesto, tipificados con el miembro viril, pues en forma de un falo. Esos ídolos vienen de esta deidad antigua, ¿no? El falo, ¿verdad? El miembro viril del hombre, y están en el campamento ofreciendo sacrificios, y los hombres entonces van y se postran, dan una adoración a esos dioses y entran a la tienda de campaña donde está la sacerdotisa esperándolo para culminar su adoración con un acto sexual. Y estando ahí, entonces entra ahí Fines y encuentra uno de los príncipes de Israel en pleno acto con esa mujer, y el celo que tuvo por el Señor, entonces los clavó. Y dice este eufemismo, la palabra, el vientre, los traspasó por el vientre, es decir, por los genitales. Estaban en pleno acto. Simri era príncipe de la tribu de Simeón, el líder del que se esperaba una alta moral en la conducta sexual intachable. Él tenía su esposa, su familia, y sin embargo estaba haciendo esas situaciones. Con el celo los clavó en pleno acto sexual. Eso fue lo que hizo Fines. Entonces Jehová, dice el verso 10, habló a Moisés y le dijo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío, y por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjense, el Señor vio eso con agrado. Es decir, alguien tomó cartas en el asunto, alguien tomó una represalia durísima, asesinando en plena acto de idolatría y prostitución a uno de los príncipes de Israel. Y ese celo que se debe interpretar como el cuidado y la diligencia en el cumplimiento de un deber, ¿no? No tiene que ver necesariamente con una relación de pareja, no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con el cumplimiento de un deber que se le habían encomendado. Y de esto habla el Salmo 106, verso 30. Entonces se levantó Fines, se hizo juicio y detuvo la plaga, y le fue contada por justicia de generación en generación para siempre. Es decir, Dios le otorga a Fines, por ese acto de venganza contra la inmoralidad que estaban cometiendo los príncipes de Israel, le ofrece el sacerdote perpetuo en la tribu de Leví. El verso 14, el nombre del hombre que fue muerto junto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Los que estaban al sur, los que estaban descuidados, los que no estaban alerta a la posible ataque de los amonitas que estaban al norte, y se descuidó
y entonces en ese relajamiento moral cometió esta aberración, ¿no? Y este era uno de los 5 de las casas paternas de Simeón. Y según Rachi, ¿verdad?, dice que un amplio porcentaje de los miembros de la tribu de Simeón habían cometido promiscuidad sexual, es decir, pues gran parte de la tribu de Simeón son los que tuvieron la debilidad y subieron a la montaña y se prostituyeron, ¿no? Verso 16, Jehová habló a Moisés y le dijo: ataquen a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros, engañándoos con sus ardiles en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad que vino por lo de Baal-peor. Fíjense, Dios ordena atacar a los madianitas como escarmiento, pero no a Moab. No todo Moab, es decir, solamente a los de Madián. Y recordemos que de Moab posteriormente saldría Ruth, que al casarse con Boz saldrá de ahí la descendencia del Mesías, y después Naamá, una de las esposas de Salomón. Pero el Señor les dijo, no le dio la instrucción de raer de la faz de la tierra, como es el término bíblico, de atacarlos, de aniquilarlos, sino que le dijo, dales un duro ataque para que aprendan. Y bueno, ya después de esto viene en el capítulo de esta tragedia, ¿verdad?, en Israel, y de esta promiscuidad sexual que cometieron sus príncipes, para entender pues la magnitud de ese asesinato. Cesa la mortandad, y ya en el capítulo 26 Dios ordena el censo de la nueva generación. Tenía 2 objetivos este censo: por un lado, que los de 20 años hacia arriba, es decir, los que podían salir a la guerra para la conquista que estaba por hacerse, y también para la proporción de la distribución de la tierra prometida. Entre más grandes los descendientes de una tribu, pues iba a ser más grande el pedazo de tierra que les iba a tocar. Una vez que entraran en la tierra prometida, un poco después, a cargo de el general Josué, ¿no? Y esto dice 26.1, me voy rapidito solamente porque es un censo, habla muchos números, pero dice: una vez que terminó la mortandad, Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, y le dijo: haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, de todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y empieza el conteo de todas las tribus, ahí va diciendo las cantidades, y llegamos al verso 51, está muy extenso, son muchos números, son las tribus de cada uno de los padres de familia, y es un conteo, ahí usted lo puede leer con calma, pero el verso 51 da el total, dice: estos son los registrados de los hijos de Israel, 601.730, es decir, prácticamente la misma cantidad que salió de Egipto y que muere en el desierto, ahora son sus hijos los que están listos para la batalla en esa misma cantidad. El verso 55, el segundo objetivo: la tierra será repartida por suertes, heredarán según el número de los registrados por cada tribu paterna. Entre más grande la tribu, mayor proporción. Y también se cuenta a los levitas. Los levitas se cuentan de una manera distinta, porque los levitas no van a la guerra, ellos tienen a cargo el sacerdocio perpetuo, ellos están intercediendo en el templo. Pero dice el verso 62 que los levitas fueron registrados 23.000, todos los hombres de un mes de nacido hacia arriba. O sea, fueron registrados de manera diferente. Ahí sí es el total de los levitas, adultos, niños, ¿verdad?, que estaban por entrar a la tierra prometida. Y aclara el verso 64 y 65, entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ustedes recordarán, al principio del libro de Números se hizo un censo de saber, todos estos son los que salimos de Egipto. Pero luego esos, después de 40 años, mueren en el desierto, y su generación, o sea, sus hijos, es el nuevo conteo, el nuevo censo. Por eso aquí está enmarcado el libro de Números entre el censo de los que salieron de Egipto y el censo de los que van a entrar realmente a la tierra prometida. Porque dice el verso 65, Jehová había dicho: de ellos morirán en el desierto. Y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb,
hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. A propósito, está Caleb, uno de mis nietos, aquí acompañándonos en la cabina, ¿verdad? Que es uno de los que entró a la tierra prometida. Bueno, y de esta manera se cierra el capítulo 26. Hemos abarcado 25 y 26, y con esto vamos a cerrar para aprovechar, mandar algunos saluditos. Miren, hay gente que nos ha estado pidiendo y diciendo que hagamos pues mención, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de los que nos escuchan, y queremos empezar por los que nos escuchan ahí en la Unión Americana. Miren, hay hermanos en Albuquerque, Nuevo México, que nos están escuchando programa tras programa. Están también en Las Vegas, Nevada, viéndonos por allá, en Phoenix, en Tucson. Bueno, son de los que tenemos registro, ¿no?, que se reportan, que estamos en contacto, que nos hacen preguntas, aportaciones, y con todo gusto, ¿verdad?, pues aceptamos que enriquezcan el contenido de este programa. También hermanos que en Sinaloa nos escuchan, en otras partes del país. Pero también fíjense que tenemos hermanos en Guinea Ecuatorial, en África, que nos escuchan. Ya tengo bastantes amigos ahí, aceptaciones que hemos aceptado en Facebook de hermanos, ¿verdad?, morenitos, ¿verdad?, que son de aquel, con números extraños. Dijo, no, pues estos son de allá, son de nuestros hermanos en Guinea Ecuatorial, donde tenemos un misionero de parte de la Iglesia Apostólica, y por supuesto los hermanos que nos escuchan en Radio Vida Hermosillo y todo lo que alcanza a cubrir la señal allá, también aquí en Ciudad Obregón y en Navojoa. Mayormente tenemos la mayor audiencia aquí, y en el Valle del Yaqui y Mayo, que todos nos hacen el favor de estarnos escuchando, comentando, viendo el programa en vivo o a través de la señal, o luego viendo las repeticiones. Y algunos nos han preguntado, ¿verdad?, que dónde más pueden ver algunos programas que ya en Facebook, pues de repente ahí se nos borran programas. Estamos subiéndolos también a mi canal personal de YouTube, pueden buscarlo ahí con mi nombre, y ahí estamos subiendo los mismos, el contenido que estamos grabando aquí. Y bueno, después de estos saluditos, también felicitar a mi nieta Laila, que el día de ayer festejamos sus 14 añitos, ¿verdad?, y muchas felicidades a nuestra querida nieta. Y bueno, queremos cerrar, familia, diciendo pues que el Señor nos ha llamado ahora, trasladando esta enseñanza y acomodándola en nuestro tiempo. El Señor nos ha llamado, al igual que Israel en el pasado, a ser un reino de sacerdotes y gente santa. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que nosotros fuimos un pueblo comprado a precio de sangre, somos un reino de sacerdotes. Fuimos comprados con esa finalidad de poder ministrar al Señor. Y este mismo cuidado debemos de tener, sobre todo el liderazgo de la iglesia, cuidar la integridad moral, cuidar mucho la sexualidad. Fíjense, Israel estaba bien protegido hacia el norte, donde esperaba una invasión, pero descuidó la puerta trasera, y la tribu de Simeón cayó en la tentación, y por ahí vino una mortandad muy grave que descontó más de 20,000 israelitas a causa del pecado de sus príncipes. Entonces, para que tengamos ese cuidado, confiar en el Señor, aunque dice la Escritura, el que crea que esté firme, mire que no caiga, pero es una gran responsabilidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a guardarnos en integridad. Hay muchas personas que dependen de nuestra integridad moral. Hay muchas personas que ven la santidad de Dios a través de la santidad de sus pastores, de sus líderes, y esa misma responsabilidad pues quisiéramos también rendirle al Señor, ¿verdad? Ese cuidado de no prostituirnos, de no ir tras los ídolos, de no descuidar la puerta trasera, de vigilar nuestras áreas débiles. ¿Qué cosas hay en nosotros que donde nos pueda atacar el enemigo? Puede ser la menos que estemos, la menos, ¿verdad?, que pensemos, pero puede ser el área débil. Hay que consultarnos unos a otros, hay que platicar, ser cuidadosos, escuchar a nuestra esposa, escuchar a la congregación, de cosas que tal vez estemos haciendo mal, peligros que estén viendo en nuestra pastoral, y cuidarnos, hermanos, porque somos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y bueno, con esto llegamos al final del programa el día de hoy. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ser parte de esto, y los esperamos el próximo lunes
con la ayuda de Dios. Muchas gracias a Griselda nuevamente ahí en los controles, muy atinada como siempre. Y pues nos saludamos, les amamos. Soy el pastor Jorge Solano, mi esposa que me acompaña también el día de hoy, y Caleb, que está aquí también. Pues Dios los bendiga. Ven rapidito para que te vean aquí en la cámara. Aquí está Caleb, ahí mira, este es Calebcito, uno de los que entró a la conquista, ¿verdad? Dios les bendiga, les amamos. Gracias por